Solo faltan 2 meses para darle final a muchas telenovelas turcas. En el video de hoy le estaré platicando de las series que están en riesgo de tener su final. En el video anterior le estuve platicando de las series que tendrán segunda, tercera, cuarta y hasta quinta temporadas. Aún no han aclarado ningún resultado final, pero el rating y su puntuación hablan por sí solos. En este 2024 hay 31 telenovelas compitiendo por el primer lugar. Espero y le guste este video. Ömer es una serie turca que ya lleva 2 temporadas. La primera y segunda temporada de esta telenovela comenzaron con un rating muy elevado, pero en su última temporada su puntuación ha bajado demasiado y se dice que el final de esta bella telenovela está cerca. Yaban Çiçekleri es otra serie que ha comenzado hace muy poco. Se dice que el final de esta serie será en su capítulo número 3. Yabani es una serie que la dan los martes por el canal No. La puntuación de la serie en el invierno era muy alta, pero ha bajado mucho por la culpa de su contrincante Bahar, que la dan todos los martes por el canal D. Yabani está en la lista de las 3 series más vistas del canal No, pero su puntuación ha bajado mucho y si se descuidan un poco más estaremos viendo el final de esta serie. Şahane Hayatım. Esta es la primera temporada de esta serie. La semana pasada estaba por encima del 5% y su puntuación ha bajado mucho, pero aún así está mejor posicionada que Yabani y otras series del canal No. El final de esta serie está en manos de sus creadores, porque si su puntuación disminuye, su final estará cerca. Kirli Sepeti. La puntuación de esta serie siempre se mantenía en un 5%, pero estas últimas semanas su rating ha bajado mucho. Se puede decir que esta serie es una luchadora, porque está compitiendo con otras 2 series más. Aquí le muestro las 3 telenovelas del canal No que están en riesgo de tener su final. Ben Bu Cihanan Simatham. Esta serie puede ser una de las que tendrán su final, porque su rating ha bajado súper rápido. La serie ya tiene 2 temporadas. Su primera temporada fue todo un éxito y la segunda temporada abrió con un rating muy elevado. La puntuación de la serie hace un mes atrás era de un 8% y ahora está en un 3%. Y por los números o por lo visto, la serie tendrá su final en la temporada número 2. Este año solo una serie terminará con su puntuación alta y esta es Kurtuluş Osman. La telenovela ya tiene 5 temporadas y como la historia de la serie ha terminado, decidieron darle fin a esta telenovela que nunca bajó su rating. Aldatmak. Esta era una de las series más vistas todos los jueves en el 2023. La telenovela ya tiene 2 temporadas. Su segundo censo abrió con un rating muy elevado, casi llegando al 14%, y ahora está en un 4%. Esta serie está compitiendo con 2 grandes telenovelas en el mercado. Entre ellas está İngiltere, que la dan todos los jueves, pero su competencia está por encima de ella. Gaddar es una serie que ha comenzado en este año 2024. La serie hizo su entrada con un rating muy bajo, pero después se estuvo estabilizando. La serie ya tiene 16 capítulos. La semana pasada estuvo bajando un poco su rating y esta semana lo volvió a subir. El fin de esta telenovela está en manos de sus creadores. Ateş Kuşları. Esta serie hizo su entrada con un 8% y después su rating subió más a un 9% y la serie tuvo una baja inesperada y aunque después de su bajada volvió a subir, la serie se vio afectada y ahora se encuentra por bajo del 3% y lamentablemente si la serie sigue así, veremos pronto su final. En este 2024 en el canal TRT1 han comenzado 4 telenovelas que por mala suerte ninguna de ellas han tenido ninguna popularidad. Mehmet hizo su entrada con un rating en un 5% y después del capítulo número 3 la puntuación comenzó a bajar y por el momento se encuentra por debajo del 4% y en cualquier momento podemos ver el final de esta telenovela. La serie Bahar entre otras han afectado a muchas telenovelas que la dan los martes, ya que Bahar es la reina de los martes en la televisión turca como al igual en YouTube.
Birse Dader. Esta serie comenzó en este año 2024. La serie no tuvo mucho interés por el público. Comenzó con una entrada muy baja. Esta es la serie menos más vista los martes. ¿Cuáles son los días que la dan? Este es otro proyecto fracasado. La serie Cool Masale comenzó hace muy poco en el canal TRT1 todos los jueves. Esta es la serie que rompió récord como la menos vista los días jueves, lo cual es el día que la dan. Su comienzo fueron muy bajo y hasta el momento se ha quedado igual. Kara Ash de Stanen. Esta serie la dan en el canal TRT1. De las 4 telenovelas que han comenzado en este canal, esta es la serie que tiene un poco de esperanza para tener un nuevo censo. Aquí tenemos otra serie que tendrá su final en su tercera temporada, pero el final de esta serie no es porque su rating ha bajado, más bien porque su historia ha culminado, y por eso decidieron darle final en su tercera temporada. La serie mostró una buena actuación en cada una de sus temporadas, tanto así que ha ganado premios como la mejor en los premios Altın Kelebek dentro de Turquía. Üç Kız Kardeş. Esta serie ya tiene su tercera temporada, pero la temporada número 3 no tuvo mucha popularidad como la tuvo la 1 y la 2. Por todos los capítulos de esta serie, en total son 81. Como les estuve diciendo al principio de este video, hay más de 20 series en peligro de tener su final. De esas 20 solo hay 2 que tendrán final con un rating muy alto, y es porque su historia ha acabado. De estas series en peligro de final, solo tendrán segunda temporada las series que puedan subir o estar en un 4%.